Ejemplo 1, supongamos que necesitamos averiguar la pendiente de la recta que pasa por estos puntos, ¿sí? El punto 2, 1 y el punto 5, 3. Se llaman P y Q. Utilizando una forma de determinar la pendiente es utilizar esta fórmula que vimos recién, ¿sí? Entonces, para evitar errores siempre es conveniente, ¿sí?, definir quién va a ser el punto 1 y el punto 2, ¿sí?, y quiénes van a ser sus coordenadas, x1, x2, y1 e y2, ¿sí? Entonces sabemos que x1 vale 2, x2 va a valer 5, y1 vale 1 y 2 vale 3. Entonces planteamos esta fórmula 1 que nombraron acá, ¿sí?, y me va a quedar 2 tercios. Así que la pendiente de esa recta que va a pasar por estos dos puntos es 2 tercios. ¿Qué quiere decir 2 tercios? Y que, fíjense, delta i vale 2 y delta x vale 3. O sea que cuando yo avance 3 unidades en x, voy a aumentar 2 unidades en y. Eso quiere decir la pendiente, ¿sí? Aquí hay una aclaración importante, ¿sí? No importa cuál de los dos puntos nombramos como P1 o como P2, ¿sí? El valor me va a tener que dar lo mismo. Es decir, si yo acá hubiese hecho al revés, vamos a hacerlo. ¿Qué hubiese pasado si lo tomaba al revés? Miren, yo decía, bueno, en realidad el punto, el 1 va a ser el Q, así que va a ser x1, 5, y 1, 3, x2, 2, y 2, 1, ¿sí? Iba a calcular la pendiente, que iba a ser i2 menos i1, o sea, 1 menos 3, sobre x2 menos x1, 2 menos 5. Esto me va a dar 1 menos 3 menos 2, 2 menos 5 menos 3, menos dividido más, menos dividido menos más, así que esto es 2 tercios. Fíjense que independientemente de cuál tomo primero como los puntos y cuál segundo, no me va a cambiar la pendiente, ¿sí? Algo importante, la inclinación de cada recta será directamente relacionada con el signo de su pendiente, ¿sí? Entonces, fíjense el cuadro siguiente. Yo tengo igual a mx más b de forma genérica, pero resulta que m es positivo. Entonces la función va a ser de este tipo, siempre va a ser creciente, ¿sí? ¿Y qué pasa si la pendiente es negativa? Va a ser decreciente. Y si es 0, va a ser constante, ¿sí? El concepto de pendiente de una recta a su vez está asociado con otro elemento importante de la recta, que es el ángulo de inclinación, ¿sí? El ángulo de inclinación de una recta, nosotros acá tenemos un par de ejemplos, ¿sí? Por definición, por convención, ¿sí?, vamos a utilizar un ángulo, ¿sí?, siempre a partir de el eje X en su parte positiva, ¿sí? Es decir, siempre vamos a medir ángulos a partir de acá y en sentido antihorario, contrario a la aguja del reloj, ¿sí? Entonces, en sentido antihorario yo voy a tomar mis ángulos positivos, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo yo? Porque hasta ahora hemos visto pendientes, pero pendientes dados como variación, como decíamos recién, delta i sobre delta x, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos, dado esa variación, cuál va a ser el ángulo que se forma, ¿sí? Para eso tenemos que acudir un poco a la trigonometría, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, lo mismo graficado que graficamos anteriormente,
¿sí? Pero tengo marcado el angulito alfa, esa letra, ese simbolito así, ese símbolo ¿sí? Es alfa, es otra letra griega que se usa mucho para ángulos. El alfa, el tita, ¿sí? Son, son símbolos griegos que generalmente se usan para ángulos. También está el gamma, hay varios. Después ustedes ya se van a ir acostumbrando, ¿sí? Beta también. Entonces, por ejemplo, acá me representaron el ángulo alfa. Fíjense que este ángulo, ¿sí? Que está entre una línea recta y la recta de la función, es la misma que tengo acá, ¿sí? Alfa o alfa, ¿sí? O contado desde acá sería el mismo ángulo. Entonces, de ese ángulo resulta que delta I es el cateto opuesto, porque ¿qué se me forma acá? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Es decir, recuerden que un triángulo rectángulo es cuando tengo un ángulo 90 grados, como es este caso, ¿sí? Y acá ese angulito es 90 grados. Entonces tengo un triángulo rectángulo, y si este es mi ángulo de referencia, el alfa, entonces este cateto es opuesto a ese ángulo, y este otro cateto, delta x, es adyacente a ese ángulo, ¿sí? Entonces, si recordamos la definición de la tangente, ¿sí? Es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el adyacente, ¿sí? Es decir, la tangente de alfa es cateto opuesto sobre adyacente, es decir, delta I sobre delta X, o sea, I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Pero recuerden que eso no es ni más ni menos que la pendiente, M, ¿sí? Por lo cual, M también es la tangente del ángulo que se forma entre el eje X y la recta en su sentido antihorario. Por ejemplo, acá, el ejemplo 3. Hallemos la pendiente de una recta sabiendo que el ángulo de inclinación es 135 grados. Acá lo tenemos representado, ¿sí? Desde el eje X, en sentido antihorario, cuando llego a 135 y encuentro la recta. Entonces, si hacemos nosotros una calculadora tan que es tangente de 135, me va a dar menos 1. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de la recta es menos 1, ¿sí? Y fíjense que en este caso no nos importa mucho dónde está la ordenada del origen, ¿sí? Porque de última, esa recta, miren, esa recta, vamos a tratar de replicarla acá, ¿sí? Supóngase, esa recta tiene ordenada al origen, no sé, algún valor. Vamos a ponerle, este valor de acá es B1, ¿sí? Pero si esta recta la corro para acá, el ángulo que forma la misma, y me cambió la ordenada al origen, pero el ángulo que forma va a ser 135 grados, ¿sí? Yo la corro para cualquier lado. Fíjense cómo estoy corriendo esta recta. Siempre me va cambiando la ordenada al origen, pero el ángulo se mantiene constante. Por eso es que solo con saber cuál es la inclinación de la recta, yo puedo saber cuál es la pendiente. Después la ordenada al origen, no tengo información para determinarla por lo que me dieron, ¿viste? ¿Vieron? Pero por eso es que le quería decir que para el caso de la pendiente no me interesaría.